Ejercicio número 4. Se tiene dos cubos del mismo material y de aristas A y 2A a las temperaturas de 9 grados Celsius y 90 grados Celsius, respectivamente. Se ponen en contacto por un cierto tiempo hasta llegar al equilibrio térmico. Si no hay cambio de fase durante el proceso, ¿cuál es la temperatura de equilibrio? Extrayendo los datos, tengo la arista del primer cubo, que es A, y del segundo cubo, que es 2A. Me voy a amparar de esta fórmula de la densidad, que es igual a masa sobre volumen, donde el volumen del primer cubo, como es cubo, el volumen es arista al cubo o lado al cubo. Y su masa del primer cubo sería, si yo despejo la masa, masa va a ser densidad por el volumen, ¿no? Entonces, la masa sería la densidad y su volumen, que es A cúbico, ¿no? La masa 1. Y su temperatura 1 sería 9 grados Celsius. Ese es del primer cubo. Del segundo cubo hago lo mismo. El volumen es, como su arista es 2A, y elevado al cubo sería 8A cúbicos. Y su masa sería la densidad por el volumen, que aquí despejadito sería la densidad, y su volumen es 8A cúbico. Y la temperatura 2 es 90 grados Celsius. Utilizando la fórmula, porque es el mismo material, de la temperatura de equilibrio, masa 1 por la temperatura 1 más la masa 2 por la temperatura 2 sobre la masa 1 más la masa 2. Reemplazando la masa 1, acá tenemos densidad por arista al cubo, multiplicado por su temperatura 1, que es 9, ¿no? Acá está. Bueno, aquí está ordenado, ¿no? Y la masa 2, que sería densidad por 8 a cúbicos, a cúbico por la densidad por 8, y por su temperatura 2, que sería 90 grados Celsius. En el denominador tengo masa 1 más la masa 2. Masa 1 es a cubo por la densidad más 8 a cubo, también multiplicado por su densidad. Desarrollado en la parte numerador y denominador, tengo, y factorizado, porque aquí se repite en factor común, a cúbico con la densidad. Estoy factorizando y va a quedar 9 más 8 por 90. Abajo también a al cubo por la densidad, también factorizo y me va a quedar, o si no, sumo, ¿no? 8 más 1, 9, que va a ser lo mismo. Simplificando, a cubo por la densidad me va a quedar 9 más 80, perdón, 9 más 8 por 90 sobre 9, que me va a dar un resultado de esta división, de estos dos resultados, 81, siendo la respuesta alternativa E. Ejercicio número 5. En un calorímetro cuyo equivalente en agua es 20 gramos, se tiene 60 gramos de agua a 20 grados Celsius. Si se introduce en el agua un cuerpo de 80 gramos a 80 grados Celsius, la temperatura final de equilibrio es 40 grados Celsius. Halla el calor específico del cuerpo. Extrayendo los datos obtengo agua y la otra sustancia que no sé, es un cuerpo, me dice. ¿Ya? Entonces, la masa de agua va a ser 20 más 60, que viene a resultado 80 gramos, ¿no? A una temperatura inicial de 20 grados Celsius, y su CE, su calor específico del agua es 1. Y del cuerpo, su masa me dice que es 80 gramos a una temperatura inicial de 80 grados Celsius. Y me están pidiendo calcular su CE de este cuerpo. Como la temperatura de equilibrio equivale a 40 grados Celsius, voy a utilizar la fórmula de la temperatura de equilibrio de dos sustancias diferentes. Acá está su fórmula, ¿no? Masa 1 por el Ce1 por la temperatura 1, más la masa 2 por el Ce2 por la temperatura 2, sobre masa 1
el CE1 más la masa 2 por el CE2. Reemplazando los valores, la masa 1 representa del agua y la masa 2 del cuerpo, ¿no? Estamos reemplazando, masa es 80, el C es 1 y la temperatura inicial del agua o la temperatura 1 es 20. Más la masa del cuerpo, que es 80, su C es lo que me pide calcular, y su temperatura es 80 grados Celsius. Sobre 80, bueno, aquí ya le estoy ordenando 80 por el CE, que me piden calcular, más 80 por 1, ¿no? Que es la masa por el CE. Masa 1 por el CE1. Y nos indica que la temperatura de equilibrio equivale a 40, ¿no? Dándome esta primera igualdad. Todo esto. Yo, para poder desarrollar, voy a eliminar en los numeradores de ambos miembros, voy a eliminar los ceros. Un cero para cada uno con este cero. Y posteriormente, acá también, si yo factorizo, factor común, acá también tienen décimos, décimo, décimo, y arriba también décimo, décimo. Y se eliminan estos dos ceros en el numerador, estos ceros en el denominador, y acá también se elimina su cero. Quedándome en esta expresión, 16 más 64 multiplicado por el CE2 sobre 8 por el CE2 más 8. Y esto, lo que está dividiendo, va a pasar a multiplicar con 4, quedándome 4 por 8, 32 CE, 4 por 8 más 32, que es igual a 16 más 64 CE. Este 32 va a pasar a restar a 64 y este 16 va a pasar a restar a 32. Ordenando, tengo 64 menos 32 CE, que es igual a 32 menos 16, ¿no? Donde, ordenando también, acá me va a quedar 32 y aquí me va a quedar 16. Ese 32 va a pasar a dividir con 16, quedándome 16 sobre 32. Y obtengo 0,5 calorías sobre gramos por grado Celsius, siendo la alternativa A. Ejercicio número 6. Un recipiente térmicamente aislado contiene 200 gramos de agua a una temperatura de 25 grados Celsius. Si se añade 20 gramos de hielo a una temperatura de menos 5 grados Celsius, determine la temperatura de equilibrio en grados Celsius de la mezcla. Como podemos observar ahí, tengo dos sustancias, agua y hielo. La masa de agua es 200 gramos y la masa de hielo es 20 gramos. La temperatura del agua inicial es 25 grados Celsius y la temperatura de hielo está en menos 5 grados Celsius. Como me pide la temperatura de equilibrio, acá voy a hacer una gráfica para poder explicar mejor. Acá el hielo, para que llegue a una temperatura de equilibrio, va ganando calor. De menos 5 va a pasar a 0 y va a ser la diferencia de temperatura, donde que se va a hacer el cálculo del calor sensible. Y cuando ya hay cambio de estado físico, es el calor latente. Y posteriormente va a seguir ganando calor y de nuevo va a haber una diferencia de temperaturas hasta llegar a un equilibrio térmico, que se va a utilizar el calor sensible, ¿no? Entonces todo esto de acá representa el calor ganado. Y del agua, que está a 25 grados, va a haber una disminución, o sea, una diferencia de temperaturas, que también se va a calcular con la fórmula del calor sensible. Pero aquí no está ganando, aquí está perdiendo. ¿Correcto? Como la ley del equilibrio térmico me indica que el calor ganado es igual al calor perdido, y sabemos que el calor perdido es negativo, entonces todo esto representa el cálculo del calor ganado, haciendo también cambios de estado físico. Pero en el calor perdido solamente hay una disminución, nada más. Entonces, siendo la igualdad de la ecuación,
calor sensible más calor latente más calor sensible, ¿no? Calor sensible de menos 5 llega a 0, diferencia de temperaturas. Calor latente hace cambio de estado físico. Y el calor sensible sigue estando haciendo una diferencia de temperaturas posteriormente. Mientras que acá en el otro miembro solamente hay una disminución de temperatura utilizando la fórmula del calor sensible. ¿De quién? Del agua, ¿no? Ahí están las fórmulas. Y reemplazando, obtengo toda esta igualdad. 20, que es la masa del hielo, multiplicado por el 0,5, que representa el CE del hielo. Y su diferencia de temperaturas de menos 5 hasta 0 viene a ser 5, ¿no? 5. Menos por menos, más. La masa del hielo, 20, el LF de fusión es 80. La masa del hielo es 20, el CE perdón, la masa del agua ya, porque aquí hizo un cambio de estado físico. La masa del agua es 20, el CE del agua ya veis. La diferencia de temperaturas es de la ley del equilibrio térmico menos 0, ¿no? La temperatura final menos la temperatura inicial. Que es igual, acá en el otro miembro está la masa de agua, que es 200 gramos, por el CE del agua, que es 1, y la diferencia de temperaturas, que es la final, que sería la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial, que es 25. Operando, tengo acá en esta expresión es 50, en la segunda expresión 1600, en la tercera expresión sería 20 multiplicado por la temperatura de equilibrio, ¿no? Porque temperatura de equilibrio menos 0 es la misma temperatura de equilibrio. En el siguiente miembro voy a tener menos 200 por la temperatura de equilibrio, menos por menos más, 200 por 25 me sale 5000. Ordenando, obtengo este 20 pasa, mejor sería este 200 pasa al primer miembro, 200 más 20, 220 multiplicado por la temperatura de equilibrio, que es igual a 5000 menos 16000, perdón, 1650. 1650 restado, bueno, simplificando los ceros y restado, me queda 665, y este 22 que está multiplicando va a pasar a dividir. Operando esta división me sale 15,2 grados Celsius, siendo la temperatura de equilibrio, y la alternativa o la respuesta sería la alternativa D. Ejercicio número 7. Un calorímetro de plomo de 500 gramos contiene 80 gramos de agua a 20 grados centígrados. Determinar la masa M de cierta sustancia cuyo valor específico es de 0,95 calorías sobre grados Celsius. ¿Qué se debe introducir en el calorímetro a 70 grados Celsius para lograr una temperatura de equilibrio igual a 30 grados Celsius? El CE del plomo es 0,03 calorías sobre gramos por grado Celsius. Extrayendo los datos, obtenemos la masa del plomo 500, su temperatura del plomo está a 20 grados Celsius y su CE del plomo es 0,3. Del agua es 80 gramos, su temperatura está a 20 grados Celsius y su CE del agua es 1. De la sustancia que me está pidiendo no sabemos, es una sustancia de masa M, está a una temperatura de 70 grados Celsius y su CE es 0,95, que está acá, calorías sobre gramos por grados Celsius, ¿no? Y la temperatura de equilibrio me dice que está a 30 grados Celsius.
De todo esto, la diferencia de las temperaturas, tanto del plomo, agua y la sustancia, del plomo es la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial del plomo, ¿no? Del agua, temperatura en equilibrio menos la temperatura inicial del agua. Y de la sustancia es la temperatura de equilibrio menos la temperatura de la sustancia, ¿correcto? Que es 70. Con esos datos ya procedo a hacer cuál es el calor ganado y el calor perdido. El calor ganado del plomo más el calor perdido más el calor ganado del agua es igual al calor perdido de la sustancia, ¿correcto? Entonces, estableciendo mi calor ganado, porque solamente hay diferencias de temperaturas, que vamos a utilizar la fórmula del calor sensible en los tres procesos, ¿no? Reemplazando los valores, la masa del plomo es 500, su CE del plomo es 0,03, la diferencia de las temperaturas, la temperatura de equilibrio es 30, menos 20 es 10, ¿no? Del agua, su masa es 80, su CE es 1 y la diferencia de temperatura, como es 30 menos 20, iguales a 10. Y para el calor perdido, que es de la sustancia, la masa de la sustancia es M, el CE de la sustancia es 0,95 y la diferencia de temperaturas es 30 menos 70, ¿no? Que posteriormente menos por menos va a ser más. Listo, operando, obtengo de toda esta expresión, tengo 150, de toda esta otra expresión, obtengo 800, y de toda esta expresión tengo 40m por 0,95, ¿no? ¿Por qué 40? Porque aquí es 30 menos 70 es 40, menos por menos, más. Desarrollando, tengo que aquí la suma me sale 950, la multiplicación, bueno, aquí lo hice, lo he convertido a fracción, 95 sobre 100 en base 10, ¿no? Aquí os puedo simplificar, 95ava, 95ava, me sale ese 10 por 100, es 1000, ¿no? 1000 entre 40 es 25 gramos, siendo la respuesta la alternativa B. Ejercicio número 8. A 100 gramos de una sustancia desconocida se le entregó 100 calorías, observándose que su temperatura aumenta en 50 grados Celsius. El valor de su calor específico en calorías sobre gramos por grado Celsius es, bueno, aquí sacando los datos, tengo la masa, que es 100 gramos, el calor, que es 100 también calorías, y la diferencia de las temperaturas es 50 grados Celsius. Entonces aquí voy a utilizar la fórmula del CE, o mejor dicho, del calor sensible, ¿no? Solamente que aquí está despejado el CE, que es igual al calor sobre la masa multiplicado por la diferencia de las temperaturas. Reemplazando, tengo 100 sobre 100, esto simplifico, multiplicado por 50 grados Celsius, donde representado me va a quedar 1 sobre 50, que sería 0,02 calorías sobre grados Celsius, siendo la alternativa la respuesta B. Ejercicio número 9. Un cuerpo funde a los 900 grados Celsius y su calor de fusión es 100 calorías sobre gramos. ¿Qué cantidad de calor se necesita para fundir 20 gramos de dicho material? Extrayendo los datos, tengo la temperatura de fusión, que es 900 grados Celsius, tengo el calor de fusión, el calor latente de fusión, que es 100 calorías sobre gramos, y me están dando la masa del material que me están pidiendo, que equivale a 20 gramos.
Como vamos a utilizar, va a haber un cambio de estado físico, vamos a trabajar con el calor latente, que es masa por el LF, donde la masa es 20 gramos y el LF equivale a 100 calorías sobre gramos, ¿no? Los gramos se eliminan y multiplicando 20 por 100 resulta 2000 calorías. Como me están pidiendo las alternativas, aquí está en kilocalorías, sabemos que un kilocaloría representa 1000 calorías, entonces la respuesta final sería 2 kilocalorías, siendo la alternativa D.